no es solamente medicina natural, es medicina vibracional, va mucho más allá. Es una medicina que trasciende digamos, el mundo material, ¿no? ¿Por qué? Pues porque trabaja con información cuántica, y por lo tanto trabaja a nivel vibracional. Les voy a poner unas diapositivas para que sea más ameno. Bien, ahora sí que vamos compartiendo y les voy a ir explicando un poquito lo que vamos a ir viendo en estas diapositivas, y para hacerlo, como les digo, un poquito más ameno. Les decía que la homeopatía es medicina vibracional, y esto quiere decir que, bueno, que realmente estamos trascendiendo la medicina natural. De hecho, hay remedios homeopáticos que no son naturales, que están hechos con compuestos químicos o, digamos, obtenidos en laboratorio incluso. Entonces, desde ese punto de vista, no podríamos tampoco catalogarla dentro de lo que es la medicina natural. Sin embargo, se utiliza como una alternativa a la medicina química. Y es una buena alternativa, puede ser incluso complementaria, pero normalmente no es necesario que lleguemos a complementar, a no ser que tengamos cierto tipo de situaciones donde sí es necesario quizás introducir algún tipo de fármaco. ¿De acuerdo? No se trata de fármacos sí, fármacos no, homeopatía sí, medicina convencional no. No, porque lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a hacer en este webinar es hablar de medicina integrativa. Y integrativa quiere decir que integra a todos los niveles. Así es que, por lo tanto, no vamos a desechar ninguna y vamos a tomar de cada medicina aquello que realmente nos ofrezca un interés y unas bondades adecuadas al animal, por supuesto. Bueno, entonces la homeopatía tiene una dualidad bien interesante, y es que es magia, por un lado, y ciencia a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya habéis visto que trabaja a nivel vibratorio y por lo tanto ahí es donde se produce la magia, ¿no? Esa es la magia de la homeopatía, que increíblemente cuando tú la ofreces a cualquier ser vivo, inicia una transformación, una reestructuración y una rearmonización que va a llevar a que el ser vivo vuelva a su centro, vamos a decirlo así, por lo tanto cure de alguna enfermedad. Eso es lo que hace la homeopatía en realidad. No es la homeopatía la que cura, es el ser vivo el que se va a curar con sus propios mecanismos de homeostasis. Y a la vez es ciencia, ¿no? La ciencia es la que explica un poco explica a nivel científico todo lo que, así es como funciona la homeopatía. Entonces, es bien interesante porque aunque digamos que las empresas farmacéuticas han tratado de quitarle la validez científica, de hecho, algunos científicos han trabajado en ello y han demostrado que efectivamente la medicina homeopática funciona a nivel científico y tiene una base bien clara, ¿no? Y es la base de que lo similar cura a lo similar, es decir, nosotros vamos a utilizar remedios que, utilizados empíricamente, van a funcionar generando un tipo de enfermedad que, cuando los volvemos a homeopatía, van a poder curarse esos mismos síntomas. Es curioso, pero funciona por un principio bien antiguo, que es un principio hipocrático. Estamos hablando ya de muchos miles de años. Así es que es algo bien interesante como a nivel bioenergético y a nivel vibracional, cómo se transforman ciertas cosas para que a nivel de cuerpo, a nivel material, pues se produzca una curación. Y eso es lo que justamente hace la homeopatía. Una particularidad interesante de la homeopatía es que trabaja en todos los seres vivos. Es decir, podemos utilizarlo para las plantas en casa, para los animales, para cualquier tipo de animal, sea un ave, sea una rana, sea lo que tengamos en casa, sirve y funciona. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es trabajar con una información que va a impactar sobre el campo cuántico del animal o del vegetal.
o del insecto, de lo que sea. Cualquier ser vivo tiene una marca vibratoria y cuando nosotros utilizamos un remedio homeopático estamos interactuando con esa marca vibratoria. Entonces, funciona en todos los seres vivos y es una herramienta, por lo tanto, que podemos tener en casa para nuestros hijos también, para nosotros mismos, para nuestros amigos, para nuestros animales y para todo ser viviente que pase por delante nuestra, si es que está dispuesto a ser curado. Entonces, eso es importante, porque eso no olvida. Entonces, esta característica hace que la homeopatía tenga un valor especial y que sea cada vez más buscada, sobre todo en un mundo donde la visión holística e integrativa está creciendo cada día más. ¿De acuerdo? Podemos utilizar incluso también para nuestros animales de granja, si tenemos a lo mejor en casa algunas gallinas o tenemos, no sé, alguna oveja o alguna cabra. Podemos utilizarlo y funciona muy bien y sobre todo es muy fácil de dar a nuestros animales y a nuestros bebés y a nuestros hijos. Es muy fácil porque se toma, normalmente se consume en gotas o se consume en bolitas, muy fáciles de consumir y diluidas para los animales en cualquier medio líquido. Esto es algo interesante, ¿no? Puede ser leche, puede ser un jugo, puede ser agua, en fin, tenemos una gran variedad de posibilidades. Y esto es importante porque nos facilita mucho la tarea, ¿de acuerdo? Incluso lo podemos dar por la piel, si es necesario, y hasta en spray. Es curioso. Otra de las grandes bondades que tiene esta medicina es que actúa e incide en el pasado. ¿Por qué? Es fácil. Cuando nosotros, lo que estamos viviendo en el presente, lo que nuestros animales o lo que nosotros vivimos en nuestro presente, ha sido programado en el pasado. Entonces, realmente respondemos a memorias, a memorias, a creencias, a cuestiones que vienen de atrás y que van manifestando un presente de forma continuada y un futuro. Y entonces, porque esas memorias son van a ser las que programan nuestra mente. Entonces, nosotros con la homeopatía podemos desprogramar o podemos incidir sobre esos programas para que a nivel inconsciente se generen nuevos programas. Y esto es muy interesante porque la mayor parte de las enfermedades tienen que ver, por no decir todas, tienen que ver con nuestro pasado. Tienen que ver con nuestro pasado, con el pasado nuestro y con el pasado de nuestros animales. Si un animal, por ejemplo, ha vivido un destete temprano y ha sufrido una separación, ¿no? Y a partir de esa separación, porque lo han destetado al mes, porque hemos tenido la prisa para coger ese cachorrito hermoso que nos encantaba y dijimos, no, venga, que se venga ya. O simplemente, por lo que sea, ha llegado a nuestras manos con esa edad, ¿vale? En ese caso, ese destete temprano ha generado un conflicto en el animal, ese conflicto ha quedado en la memoria y digamos que le acompaña el resto de su vida y ese animal sufrirá ansiedad por separación cada vez que los facilitadores, que las personas que viven con ellos, salgan de casa, que los líderes de la manada salgan de casa, desaparezcan, se vayan de vacaciones, lo que sea. Va a sufrir un estrés por ansiedad y lo va a manifestar físicamente, por supuesto, en forma de múltiples tipos de enfermedades. Entonces, al final la enfermedad sí tiene que ver siempre con ese programa y con esas memorias que andan en nuestro inconsciente y que nos andan marcando el destino de nuestra vida. Entonces, interesante porque con este tipo de medicina vamos a poder también incidir en esa parte de nuestra vida. Si un animal está demasiado traumado y vive con mucho miedo, por ejemplo, a los ruidos, cada vez que llegan los cohetes se desespera, se vuelve loco, lo pasa mal, porque hay una memoria que está haciendo recordar algo que vivió con mucho trauma. Podemos trabajar con remedios determinados para que ese trauma se limpie. Entonces es bien interesante, no solamente trabaja en la enfermedad del presente, en las cosas cotidianas, como puede ser una gripe, como puede ser, no sé, una conjuntivitis o una dermatitis, me da igual, las cosas que aparecen de forma habitual en la casa, ¿no?
Bien, una bondad de esta medicina es que es medicina personalizada. No trabaja con enfermedades, trabaja con animales, con seres y, bueno, hoy les voy a introducir un concepto nuevo que tiene que ver con el sistema familiar, que es otro ser. Entonces, trabaja con el ser y el ser con todo lo que significa ese ser. Es decir, con sus características emocionales, mentales, con sus beneficios, con sus bondades, pero también con sus carencias, con sus limitaciones, porque ese ser tiene una personalidad. Ese perrito, ese gatito, esa persona, ese niño, ese sistema familiar tiene una personalidad. Y el remedio homeopático no va dirigido a la enfermedad que queremos curar, va dirigido al ser en el cual se está expresando dicha enfermedad. Así que es muy interesante porque está yendo a la raíz del problema. Quédense con ese detalle. Entonces, esto es algo que también define a la medicina holística. Tiene que ser personalizada. Fíjense que la medicina normal, la que conocemos, incluso la medicina naturista, mucha medicina naturista, es medicina que va a la enfermedad, ¿no? Trata de curar enfermedad. ¿Qué hay para tratar el cáncer? ¿Qué hay para tratar la diabetes? Está bien, son remedios que pueden ayudar, que pueden funcionar incluso. Pero pensemos siempre que la enfermedad es la punta del iceberg, es lo que se ve. Pero la causa de todo, el porqué de esa situación y desde dónde se está generando esa enfermedad, no se cura ni siquiera con una hierba. Así es que esta parte es muy interesante, medicina personalizada. Es otra cosa muy interesante, más en tiempos de crisis, es medicina económica, que no caduca. Esto es muy interesante, aunque en los tubitos donde compramos los remedios homeopáticos pueda decir que sí caduca. Caduca, digamos, para ellos es a partir del cual la fecha ya ellos no se hacen responsables del estado del producto. Pero en realidad la medicina homeopática, si está bien conservada, es decir, fuera de la luz y fuera de radiaciones, porque es medicina vibracional y por lo tanto lo peor que puedes hacer al lado de un remedio homeopático es colocar tu móvil o tu celular, por ejemplo, o colocar el botiquín de homeopatía cerca de la televisión o de cualquier fuente de luz, ¿vale? Fuente de electricidad. Así que esto es otra característica interesante. Si conservas bien los remedios homeopáticos, tus nietos o tus bisnietos, esperemos que para esa época la homeopatía ya sea la medicina universal, podrán disfrutarlo. Vale, otra cosa bien interesante, que trabaja en todos los cuerpos energéticos. Trabaja en tu cuerpo físico, trabaja en tu cuerpo emocional, trabaja en tu cuerpo mental. Es decir, en todos esos cuerpos más sutiles, que ya no son cuerpos físicos, pero que sin embargo son parte de ti o parte del animal. El animal también tiene un cuerpo emocional y un cuerpo mental, por supuesto que lo tiene. Entonces, lo bueno de la medicina homeopática es que trabaja en esos cuerpos. Entonces, no es una medicina que trabaje solo y exclusivamente para sanar la enfermedad, sino para reequilibrar el sistema, con todo lo que el sistema supone. ¿Se dan cuenta? Es bien interesante y es una medicina muy avanzada, si se dan cuenta, aunque está basada en principios, como les digo, bien antiguos. Les quiero contar un poco el método Schön de curación. Es un método sistémico, es un método, digamos, que va a incidir sobre el sistema familiar y establece esas conexiones que existen entre el animal, los seres que habitan esa casa. La casa es un ser, ¿no? Le damos una personalidad, le damos un color y somos parte de ese ser y ocupamos un lugar. Los animales ocupan un lugar, el ser femenino, la madre, ocupa otro lugar, los hijos ocupan un lugar, cada uno ocupa un lugar diferente, etcétera, y todos funcionan como un solo ser. Entonces, la medicina homeopática funciona en el sistema, pero no solamente en el sistema animal o en el sistema humano, sino en el sistema familiar. Podemos y debemos, con este método de curación, nosotros lo que estamos haciendo es percibir el sistema como un ser único y cuando
alguien de ese sistema está expresando una enfermedad, es porque el sistema necesita ser curado. No solamente ese animal que está pasando por cualquier tipo de enfermedad, puede ser una diarrea, puede ser lo que sea. Al final se trata de curar al sistema. Entonces la homeopatía es una medicina que sirve para el sistema, la podemos utilizar de muchas maneras, ¿no? Entonces, en este método se contempla siempre esa conexión existente entre todos y cada uno de los miembros de ese sistema. La conexión es tan fuerte que la mayor parte de los animales van a expresar enfermedades y que no pertenecen a ellos, sino que pertenecen en realidad o bien a un miembro de ese sistema o bien a todo el sistema en general. Así es que bajo este concepto podemos trabajar la homeopatía para tratar de curar desde lo más profundo del ser, llegando a lo que el sistema, digamos, contacta o conecta con ese ser. Así es que cuando nosotros vamos a ayudar a un animal, tenemos que ver esa conexión que existe con nosotros. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Está todo claro? ¿Sí? Porque a veces es difícil de comprender. A veces es bastante difícil de comprender. Pero la homeopatía, como les digo, puede ser divertida y puede ser magia y puede ser muy creativa además, ¿no? Es una medicina que está muy abierta a la intuición, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Bueno, no hay preguntas, dice nada más. Eso sí, eso son las de antes. Vale. Vamos a seguir entonces y vamos a ver un poco algunos remedios homeopáticos que podemos utilizar en la casa. La idea de este webinar es que sean, digamos, que sean capaces de comprender la importancia de construir un botiquín homeopático y tenerlo en la casa para utilizarlo de esta manera con todos los miembros de la casa, ¿no? Y que sea algo que se incorpore no como más que como una medicina, como un elemento de armonización o equilibrio del sistema familiar y por lo tanto no solo de los animales. O sea, estamos trascendiendo esa visión, esa percepción de que en realidad lo que queremos es curar el animal cuando tenga algún problema. No, podemos utilizarlo de forma preventiva y podemos utilizarlo desde esa visión integrativa, holística, en donde el sistema es una sola cosa y cualquier manifestación del animal tiene que ver con el sistema. Siempre. Es algo bien interesante, aunque ellos tienen sus propios problemas y sus propios conflictos, están muy conectados a nosotros y realmente nos están dando siempre señales para ayudarnos en ese crecimiento interior que todos tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco más de la parte ya más, bueno, de las herramientas que podemos utilizar un poco para los problemas comunes en la casa. Tengan en cuenta que los problemas comunes en la casa, pues digamos que la mayoría de ellos los podemos solucionar nosotros. No es algo que siempre tengamos que acudir al profesional, que está ahí, está muy bien para ayudarnos en casos determinados, pero se ha instituido un poco el acudir al profesional siempre cuando pasa cualquier tipo de problema. Y eso creo que ha sido un error que se ha gestionado desde altas instancias, vamos a decirlo así, porque se ha encaminado hacia eso, ¿no? Pero que en realidad con eso lo que hemos hecho es perder el poder de poder ayudar a nuestros animales, a nuestros hijos y a nuestros seres queridos de primera mano con medicina que está al alcance de todos, como es el caso, en este caso, de la homeopatía, la hierba, la fitoterapia, etcétera. O sea, hay tantas herramientas, 2 simples imanes te pueden ayudar. En fin, hay muchas maneras de ayudar y de sanar y de curar a nuestros animales. Entonces, se trata de retomar ese poder, de que volvamos a hacer esa primera línea de acción y
para eso tenemos que realmente conectarnos a nuestra sabiduría. No solamente debemos tener conocimientos, sino también apelar a las decisiones del corazón. Cuando un animal está mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarlo? ¿Debemos o no debemos llamar a un profesional? ¿Podemos hacerlo nosotros? Y que sean respuestas que vengan no de aquí, sino que vengan de aquí. Entonces, el apelar a nuestra sabiduría nos va a producir buenas decisiones. Y de eso se trata. La homeopatía muchas veces nos ayuda mucho en ese aspecto. Entonces, se trata de eso, de reconectar con nosotros mismos, de aprender algunas cosas, herramientas nuevas, como esta, por ejemplo, de la homeopatía, y empezar a funcionar con ellas confiando en que es lo mejor para el animal. Entonces, no es necesario siempre acudir a un profesional. Hoy vamos a ahorrarnos mucho dinero, porque los profesionales cada vez están más caros, y todos lo sabemos. Y además de eso, vamos a tener el placer de acompañar al animal en su proceso. Y eso es algo que nos corresponde, lo llevemos o no lo llevemos a un veterinario. Siempre nos va a corresponder acompañar al animal en ese proceso. ¿Por qué? Porque somos el ser más conectados a ellos, tanto afectiva como vibracionalmente. Entonces, vamos a ver qué tanto podemos hacer armando un botiquín en casa y teniéndolo para situaciones que en la mayoría de los casos las podemos resolver nosotros mismos. Esta parte es súper importante porque así nos ayuda un poco también a tomar esa comprensión del alcance de lo que estamos haciendo. Claro, tenemos que tener confianza. Si nosotros, cuando un animal tiene diarrea, cuando nuestro gatito tiene diarrea, entramos en pánico, entonces, primero, ahí no estamos apelando a nuestra sabiduría. Y segundo, acabaremos yendo a un profesional que seguramente nos recetará lo mismo de siempre, unos antibióticos, unos antiinflamatorios, etcétera, y quizás unos probióticos, no lo sé, pero al final vamos a acabar en lo que no nos gusta del todo, porque si estáis en este curso o en este webinar es porque esto no les acaba de gustar del todo. Vale. Vamos entonces a compartir de nuevo y después de esta parte vamos a dar otro espacio para que resolvamos algunas cuestiones. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá, vamos a compartir y aquí les paso. Les voy a hablar de algunos remedios para cosas que son remedios básicos del botiquín que podemos tener en casa y que nos sirven para un montón de problemas, ¿no? Les voy a nombrar algunos y esto solo simplemente sirve de ejemplo porque existen más de 5.000 remedios homeopáticos, digamos, conocidos, tipificados o sistematizados, pero nosotros podemos hacer un remedio en casa y eso es lo interesante. Un remedio homeopático lo podemos fabricar con elementos de la casa. Cualquier cosa puede ser homeopatizada, ¿no? El otro día, por ejemplo, cuando alguien me preguntaba sobre una alergia a las pulgas, yo le dije, bueno, agarra 20 pulgas y hazte un remedio homeopático, eso se llama isoterapia, hazte un remedio homeopático con esas pulgas y dásela al animal y comprueba que efectivamente lo similar cura lo similar. Cuando tú haces un remedio homeopático de las pulgas, normalmente desensibilizas al animal de esa alergia a las pulgas. De tal manera que el animal pueda tener 2 o 3 pulgas y no tener esa comezón, ese eczema tan desagradable. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer remedios homeopáticos. El remedio pulgas no existe, como quien dice, sistematizado, pero no hace falta que esté sistematizado o que esté en cualquier materia médica. Nosotros podemos hacerlo y lo podemos utilizar para el mayor bien del animal. Hay muchas otras situaciones en las que podemos hacer un remedio homeopático en casa y emplearlo de la mejor forma y curar sin necesidad de un solo químico. Interesante, ¿verdad? Bueno.
Entonces, vamos a ver algunos remedios, como por ejemplo la Thuya occidentalis, que es este árbol muy antiguo, es un árbol realmente de esos, yo llamo dinosaurios, árboles muy viejos, muy antiguos, que llevan muchos siglos y generaciones en este planeta, y es la Thuya occidentalis. Es un árbol que tiene unas características determinadas. Tengan en cuenta de que cada ser tiene una información vibracional. Y esa información vibracional tiene que ver con su expresión. Cuando son seres tan antiguos, son seres que están bien pegados a la Tierra. Entonces, son remedios que van a conectarnos a la Tierra en muchas ocasiones. Es decir, nada de la información que físicamente manifiesta ese ser está desligada de la información vibracional en el remedio homeopático. Entonces, la Thuya occidentalis es un arbolito que se utiliza muchísimo como un remedio para mitigar los efectos secundarios de las vacunas, por ejemplo, o problemas derivados de... sobre todo está muy conectado al sistema nervioso. Entonces, todos los problemas que hayan sido derivados de metales pesados, por ejemplo, que generan muchas alteraciones nerviosas, ¿no? Tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, podemos mitigarlo y curarlo incluso con Thuya occidentalis. Tengo casos, por ejemplo, de animales que han sufrido un trastorno después de las vacunas y con una dosis de Thuya, una sola dosis de Thuya, ha sido suficiente para cambiar la dirección, vamos a decirlo así, del sistema, llevándolo hacia la reorganización. Entonces, sí, se puede utilizar para muchas cosas, se utiliza mucho para fisuras anales, para la otitis crónica, para úlceras y queratitis. Ojalá no es el único remedio, hay muchos más remedios que sirven para esto, ¿de acuerdo? Para todo lo que son hipertrofias, tumores, cáncer, el Thuya occidentalis, homeopáticamente hablando, es un buenísimo remedio, ¿vale? Pero fundamentalmente podemos utilizarlo para eso. Mucha gente quizás tiene ese reparo, ¿no?, a vacunar, y con razón, ¿no? Podemos hacer, cuando son vacunas obligadas o cuando son vacunas que vemos que realmente son necesarias, podemos utilizar este remedio para tratar de, digamos, bloquear todo lo que es los efectos secundarios de esas vacunas. Vale. Vamos a hablar del árnica también, otra planta que podemos tener, otra flor que podemos tener en casa en forma homeopática. No hace falta que tengan, digamos, estos remedios se compran en la farmacia o en lugares específicos para homeopatía y ya se venden así hechos, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí, si tenemos árnica en casa podemos hacer una tintura madre y de ahí hacer sucesivas diluciones y dinamizaciones hasta tener un remedio a la potencia que queramos, ¿de acuerdo? No podemos irnos a potencias muy elevadas porque son realmente sería muy largo y muy tedioso, pero podemos irnos a potencias medias que van a actuar ya en el plano emocional del animal. El árnica es un remedio que podemos tener básicamente para muchas cosas, pero fundamentalmente para todo lo que tenga que ver con moretones, traumas, golpes, todo contusiones. Árnica montana es la planta de las contusiones. Está aquí, la ha puesto Dios para eso, no le digo más, porque es tan especializada en eso que a nivel físico funciona con eso. Se utilizan cataplasmas para curar heridas, contusiones, quebraduras, etc. Pero a nivel homeopático trabajan más profundo todavía, porque cuando nosotros tenemos un trauma, una actividad traumática, perdón, una herida traumática, el trauma no solamente se produce muchas veces a nivel físico, sino que se está produciendo a nivel más profundo. Ahí la planta, digamos, utilizada fitoterapéuticamente, no alcanza. Y entonces ahí trabajamos con la homeopatía que alcanza. Entonces lo utilizamos para todo esto, estado de estupor, animales en shock, ¿no? Todo lo que son hemorragias, lo que se llaman los moretones, ¿no? Eso.
o cosas similares, ¿no? Son como hemorragias azuladas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo tenemos en casa, lo podemos utilizar, es un remedio muy fácil de utilizar y nos puede ayudar muchísimo. Y no se olviden que ayuda haciendo que tu cuerpo resuelva, ¿de acuerdo? Esa parte es interesante. Otro remedio homeopático interesante es la belladona. Es un remedio hecho de una planta que es europea y que tiene unas características, digamos, psicotrópicas muy profundas. Se utiliza mucho bueno, en rituales, por lo menos antes, ahora ya no tanto, pero se utilizaba antes, era la flor de las brujas, ¿no? Le decían. Y tiene unos efectos muy interesantes porque tiene muchos alcaloides a nivel físico que generan muchas cosas. Actúa sobre nuestro cuerpo. Realmente nos intoxicamos cuando tomamos esta planta de forma, digamos, ponderal, ¿no? Pero cuando la utilizamos de forma homeopática, y esto es interesante, no te puedes intoxicar. Y no te puedes intoxicar porque no lleva materia ese remedio, porque lo que lleva es información y no te puedes intoxicar de información. Entonces, eso es otra bondad que no he nombrado de la homeopatía. La belladona se trabaja sobre todo, o sea, cuando queremos un antiinflamatorio agudo, con un analgésico agudo, con dolores intensos, podemos utilizar la belladona en vez de el clásico ibuprofeno, paracetamol o cualquier cosa de estas que funcionan muy bien. Ojo, no estoy diciendo que no funcionen bien, pero que no podemos utilizar muy a menudo porque nos dañan el estómago, sobre todo para los problemas crónicos. Fíjense qué detalle, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos un remedio para un problema agudo, pues bien, está súper porque no lo vamos a utilizar puntualmente y no nos va a dañar el estómago, muy probablemente. Pero cuando lo utilizamos muy seguido, porque el problema es crónico, entonces ahí sí vamos a tener otros efectos secundarios que no son secundarios, que son primarios y que va a dañar y alterar otras partes de nuestro sistema. Entonces no nos interesa. Y de hecho no podemos utilizarlo de esa forma. Entonces, perdón, para eso está la medicina homeopática. Entonces podemos utilizar como primera opción y dejar los fármacos como segunda opción. Entonces, para cuando tengamos siempre, no sé, pues faringitis, laringitis, todas las inflamaciones que son agudas, sobre todo las que son muy rojas e intensas, vamos a utilizar la belladona. Es un buen remedio también para los vértigos, ¿no? Para todo, y las migrañas. Y estados hiper se refiere a estados de alteración donde tu sistema simpático está sobreexpresado, ¿no? Y entonces estás muy estresado, muy intenso y por lo tanto necesitas activar tu sistema parasimpático. La belladona te va a ayudar con eso, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, remedios que algunos de ustedes a lo mejor ya conocen, que es el Oscilococcinum o Anas barbarie, que es en realidad hígado y corazón del pato de Berbería, así se le llama, o pato salvaje, que es este pato que tenemos aquí. ¿Se utiliza para qué? Pues como un magnífico remedio para elevar defensas, sobre todo en procesos víricos. Entonces, no podemos dejar de utilizar Oscilococcinum, por ejemplo, para una enfermedad como el moquillo, la parvovirosis, todas esas enfermedades que son víricas en los gatos, las leucemias, todo lo que significa la rinotraqueitis vírica felina. En fin, hay infinidad de enfermedades que podemos incluso prevenirlas teniendo un buen sistema inmune con remedios como este, ¿no? No es que sea lo único. Si nosotros, evidentemente, tenemos al animal muy mal alimentado, por mucho Oscilococcinum que le demos o Anas barbarie que le demos, el animal va a tener sus defensas por el piso. Entonces, evidentemente, es un cuidado integrado. No nos podemos olvidar de eso. La medicina homeopática no va a curar nada si el sistema está mal. Si el sistema está desgastado, intoxicado, etcétera, etcétera. Intoxicado de lo que sea. Y eso es una realidad que tenemos que atender hoy día, ¿no? La intoxicación a la que nuestros animales están sometidos. Y por supuesto nosotros, ¿no? Vale. Entonces, no se olviden,
este remedio, el Oscilococcinum. Tiene más o menos el nivel de la quinasea, de la chinacea, que todos conocemos, y que también homeopáticamente funciona, aunque el Oscilococcinum es más específico para enfermedades víricas, fundamentalmente, ¿no? Las enfermedades víricas tienen, bueno, eso ya es otro tema, pero tienen una connotación interesante para comprender por qué existen. Es muy, bueno, es algo que despeja mucho la mente y te ayuda mucho a entender la enfermedad. Pero es otro tema. Vamos a otro remedio, un remedio animal. Piensen que remedios homeopáticos hay animales, vegetales, hay minerales, hay químicos y hay nosodes, que son como restos patológicos de enfermedades que se utilizan para el mayor bien del animal, ¿no? Y realmente son buenos y funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Son intensos, eso sí. Por eso yo les recomiendo, cuando están empezando con la homeopatía, vayan siempre por remedios animales y vegetales, porque son remedios que tienen una, digamos, una intensidad vibratoria menor a la mineral o a los nosodes, ¿de acuerdo? O a los químicos. Venga. Ápices, ¿qué ocurre cuando una abeja te pica, ¿no? Es algo bien irritante, es bien intenso, con mucho dolor, con edema, ¿no? Suele ser. Entonces, para eso utilizamos el apis, precisamente, ¿no? Es un remedio hecho de abeja y, bueno, lo utilizamos para todo tipo de problemas de inflamaciones que cursan con algo que se llama anasarca, que es como ese edema que cuando tocamos se queda la marca. No sé si se han quedado con ese detalle. Y suelen ser edemas dolorosos, porque así es el edema de la picadura de la abeja. Entonces podemos utilizarlo evidentemente también para las picaduras de las abejas, pero si hay alguien que sea a lo mejor alérgico o algo así. Pero también lo podemos utilizar para cualquier proceso irritativo que sea intenso, que sea con mucho calor, con mucho enrojecimiento también, pero con edema, con mucho dolor, ¿no? Y sobre todo dolor en el lado donde está, si te apoyas en el lado donde está la inflamación. Entonces, bien, es un muy buen remedio, el Apus vivus, que es el remedio de la abeja viva, ¿no? No es que cuando nosotros vayamos a comprar un remedio nos van a matar una abeja y van a hacer un remedio de la abeja. La tintura ya está hecha, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otros remedios tenemos? El Rustoxicodendron, un remedio súper utilizado para todo lo que son artritis, artrosis. Ojo que les estoy diciendo que estos remedios no es necesario que los utilicen con ningún fármaco, insisto sobre este detalle, porque mucha gente piensa que no son remedios eficaces y que por lo tanto al ser naturales, ya he aclarado que no lo son, se deben utilizar ayudando a la medicina convencional. No, te puedes curar exclusivamente con homeopatía. Te puedes curar incluso suplementando con fitoterapia o con otro tipo de remedios naturales que el cuerpo va a aceptar mucho más y que el animal te lo va a agradecer. ¿De acuerdo? Entonces, tenlo en cuenta. No es una medicina que no es complementaria, es alternativa real. No tenemos por qué curarnos exclusivamente con medicina convencional. La dejaremos para casos, digamos, determinados. En casa, por ejemplo, aquí, en mi sistema familiar, en mi hogar, rara vez nos tomamos un fármaco. Rara vez. No digo que no lo hagamos. Cuando yo tenía un dolor de muelas profundo, me he tomado mi analgésico cuando he visto que no me ha funcionado la homeopatía, lo que sea. Pero eso estamos hablando de cosas muy puntuales. Y eso lo que estamos consiguiendo es no abusar de los fármacos, que tienen su utilidad, pero que tienen una utilidad determinada y que se está utilizando de forma indeterminada. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta de que esta medicina es posible utilizarla, por ejemplo, en el caso del Rustoxicodendron, podemos utilizarla exclusivamente para curar, por ejemplo, una artritis. Y cuando digo curar, no digo mitigar. Esa es otra bendición de este tipo de medicina integrativa,
Porque lo que vamos a conseguir cuando el cuerpo reacciona y trata de conseguir el equilibrio es que quizás el sistema pueda volver a la armonía. Y eso quiere decir ausencia de enfermedad. Entonces, enfermedades catalogadas como incurables por la medicina convencional no lo son o no tienen por qué serlo. ¿De acuerdo? Venga. Este Rustoxicodendron, entonces, trabajaremos para problemas así articulares, especialmente todas aquellas que empeoran con el frío y con la humedad. Cada remedio homeopático tiene su personalidad. Entonces vamos a conocer poco a poco cómo efectivamente esa personalidad tiene que ver con el tipo de enfermedad y del cómo se está expresando la enfermedad. Hahnemann, que es el creador de la homeopatía, él hablaba de esto claramente, ¿no? Es decir, la enfermedad siempre es algo que está expresando un desequilibrio, una desarmonía del sistema. Y si no vas al sistema, entonces el desequilibrio vuelve. Tú puedes curar una enfermedad temporalmente y volver otra vez a lo mismo si no curas el sistema. Entonces no se olviden de este detalle. La homeopatía funciona en todo el sistema y eso es muy interesante. Vale. Vamos a ver otro que es la Brionia. Brionia alba es esta valla que tenemos aquí. Es una valla de desarrollo lento y esto tiene mucho que ver con el tipo de individuos en los cuales utilizamos esta planta, porque suelen ser individuos lentos. Es más, quietos. Los individuos que se mueven poco, cuando un animal está enfermo y está muy quietito y no se mueve para nada porque moverse le empeora, vamos a utilizar Brionia. ¿De acuerdo? Es un remedio de las mucosas, en general, de todo lo que son mucosas, y en general se expresa con forma de sequedad. ¿De acuerdo? Entonces, se utiliza mucho con cualquier tipo de problema que agrava con el movimiento, para empezar, y con cualquier tipo de problema que está generando una sequedad en las mucosas. ¿De acuerdo? Bueno, es un remedio muy interesante para muchos procesos gripales, procesos catarrales, procesos incluso de las vías respiratorias bajas, de los pulmones, etc. Es un remedio muy interesante. Igual que Rustoxicodendron está muy conectado al sistema musculoesquelético, la Brionia está muy conectada al sistema respiratorio. Entonces, bueno, tenemos muchas aplicaciones, como pueden ver. ¿Podemos desparasitar con remedios homeopáticos? Podemos. Y eso es otra de las grandes bendiciones, ¿no? No tenemos por qué seguir utilizando químicos para poder desparasitar. Podemos hacerlo de otras maneras. Ojo, la medicina homeopática no va a matar a los parásitos. Tengámoslo en cuenta. Si nosotros vamos a hacer una desparasitación, tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que es una desparasitación. Cuando queremos desparasitar desde la medicina convencional, lo que hacemos es matar a todo bicho viviente, ¿no? Todo parásito, y de paso algunos más colaterales que se van muriendo por ahí también, todo se ha dicho de paso, y vamos a tener, por lo tanto, una curación. Bien, perfecto. Pero se puede trabajar menos agresivo. Y piensen que la curación no es la eliminación del germen o del parásito o del virus o lo que sea. La curación, si estamos hablando de un proceso infeccioso o parasitario, lo que se trata es de restablecer otra vez el orden y el equilibrio. Los parásitos los vas a encontrar. Tú puedes limpiar de parásitos tu sistema digestivo y dentro de 15 días lo vuelves a tener. Si es que el sistema sigue en desarmonía. Si es que tu sistema digestivo, si es que el sistema digestivo del animal sigue en desarmonía. Y por eso hay tantos animales que son bien propensos a los parásitos. Evidentemente hay muchos factores externos, como es la alimentación, como es el estado emocional del animal, como es la higiene, etcétera. Todo eso, como es el lugar donde vive, ¿no? Si un animal vive en, no sé, es un animal de campo y vive en un establo, pues vamos, o en un lugar donde pastorean las ovejas, pues muy probablemente tendrá muchas más altas probabilidades de infectarse que uno que vive en un departamento, vamos a decirlo así. Pero tengan en cuenta esa parte, es decir, lo que nosotros queremos con los animales no es sacar la enfermedad, es restaurar el orden que se ha perdido con la enfermedad.
y la enfermedad desaparece solita. Esa es la mejor forma de curar, porque ahí estamos fortaleciendo el sistema. Le estamos dando la oportunidad de defenderse, de rearmonizarse, lo estamos entrenando, vamos a decirlo así, ¿no? Así que podemos utilizar un remedio como la cina, por ejemplo, no es el único, está la calcárea carbónica, está el tuberculino, hay varios remedios para todo lo que es parásitos, pero la cina quizás sea uno de los más interesantes para todo lo que son cutanos, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de parásitos, los redondos, los planos, ¿no? Los hemáticos, todo lo que son unicelulares, ¿no? Por ejemplo, pero especialmente la cina para todo lo que son vermes, ¿de acuerdo? Podemos acompañarlo con remedios fitoterapéuticos como el extracto de semilla de pomelo o bien, por ejemplo, podemos utilizarlo con la semilla de calabaza o de zapallo, ¿de acuerdo? Arcilla verde, zeolita, en fin, hacemos una composición de tal manera que el proceso de, digamos, de desparasitación sea de equilibrio, sea mucho más amable y no tenga efectos colaterales, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer una desparasitación, vamos cambiando de remedios, cada vez que hagamos una desparasitación vamos cambiando de remedios, ¿de acuerdo? Tenemos remedios, por ejemplo, para heridas punzantes, ¿no? Que tienen una especialidad grande en este tipo de problemas, cuando te clavas una astilla, con el animal viene con el típico animal de campo que viene con una espiga clavada, metida a la nariz, lo hemos visto tanto los veterinarios, ¿no? Y seguramente ustedes lo han visto también. Pues en ese caso, pues si está bien incrustada y no hay forma de sacarla, no es necesario someter una cirugía, sino que podemos utilizar un remedio como la silicea o el ledum palustre, que son remedios que ayudan a que el cuerpo realice ese proceso que sabe hacer, no se olviden de esa sabiduría que tiene el cuerpo del animal, de repeler todo lo que es lo que no es del cuerpo. Si te clavas una astilla, esa astilla no es del cuerpo y el cuerpo va a tratar siempre de sacarla y la va a sacar. Es raro que la astilla se quede, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro tipo de remedio homeopático para heridas que no cierran. Aquí la maestra por excelencia es la caléndula, esa flor maravillosa que no sé, está hecha para la piel. Igual que decimos que la tuya la ha puesto ahí Dios para ciertas cosas, la caléndula es el remedio que ha puesto Dios para todo lo que son cuestiones de piel. Y no solamente para la piel, sino traslademos la piel a todo lo que está dentro de esa piel. ¿Y qué se expresa por la piel? Todos los problemas afectivos, ténganlo en cuenta. Problemas afectivos, problemas de relación, todo lo que tenga que ver con la relación con el no yo, con lo que está fuera de mí. Y es un remedio que se utiliza a potencias elevadas, por ejemplo, en homeopatía, para cuando hay heridas interiores que no cierran. ¿Cuántos de nosotros y cuántos animales de nosotros tiene heridas, carga heridas del pasado que no cierran, que no acaban de cerrar? Y supuran, y cada vez que las recordamos, cada vez que hay algo que nos lleva a ese trauma que hemos vivido, a esa herida que no está cerrada, volvemos a sentirlo, volvemos a vivirlo y volvemos a tenerlo. Aquí hay un caso bien interesante, por ejemplo, hay heridas que han cicatrizado normalmente y que 5 años más tarde, incluso si hablamos de personas 30, 40 años más tarde, de repente se enrojecen y empiezan a supurar. Eso me lo he encontrado yo. ¿Por qué? Porque hay algo de ese momento que ha traído al sistema a ese trauma que no se acabó de resolver. Digamos que la herida cicatrizó, pero el trauma quedó adentro y que vuelve ahora de repente a abrirse. Entonces, para eso, para ese tipo de cosas, por ejemplo, esto es un buen remedio en la caléndula y les digo, y funciona muy requete bien, ¿vale? Venga. Para fracturas óseas, por ejemplo, tenemos el árnica, el sinfitún, la calcárea, son remedios homeopáticos. El sinfitún es como es la consuelda. Es la consuelda que se utiliza, digamos, terapéuticamente, fitoterapéuticamente, para quebraduras y fracturas, ¿no?
Y bueno, en este caso les diría, si hay, por ejemplo, si es algún hueso que no está alineado, hay que operar. Es una cosa interesante también. Ahí, por ejemplo, es donde la medicina convencional puede llegar a tener un valor importante. Pero la mayor parte de las fracturas, si están alineadas, no es necesario operar. Y con este tipo de remedios y con una inmovilización, se van a curar. ¿De acuerdo? Vale. Yo creo que más o menos con esto bueno, yo quería darles una introducción y que entendieran un poco cuál es el alcance de la homeopatía. Les voy a hablar de este curso y voy a dejar un espacio para ustedes, como les digo. Este curso que vamos a empezar el martes que viene, el 24 de junio, que es justamente un curso que habla de todo esto y que nos va a dar en 10 sesiones la posibilidad de aprender a manejar un botiquín básico en la casa y podamos utilizarlo para nuestro mayor bien, para todo lo que es, bueno, pues animales. Hemos dicho que también a los niños, si tenéis niños en casa, bebés. Es una medicina que pueden utilizar embarazadas. En fin, no puede intoxicar. Esto lo hemos aclarado. Entonces, vamos a trabajar sobre esto, vamos a dirigirlo especialmente a animales, pero no vamos a dejar de referirnos a nosotros y a nuestro sistema, porque, como les digo, vamos a trabajar con ese método SHOM, es el método de Systemic Homeopathic Medicine, y que es la forma en que yo trabajo, y por lo tanto vamos a conectarlo todo y vamos a tratar de utilizar la homeopatía de la forma más profunda y efectiva posible. Ojo que vamos a, como es un botiquín homeopático, vamos a trabajarlo sobre todo, digamos, de forma más para enfermedades agudas, ¿de acuerdo? Porque para las enfermedades crónicas tiene otro trato homeopático, ¿de acuerdo? Vale, entonces este curso, del cual tienen un programa aquí, son 10 sesiones, como les digo, y en esas sesiones vamos a ver las cosas más comunes. Vamos a centrarnos, vamos a hacer un remedio homeopático, vamos a trabajarlo, nos vamos a tomar nosotros y vamos a probarlo, y vamos a trabajarlo con nuestros animales también, pero vamos a aprender a hacerlo en casa, eso es interesante, y luego vamos a ver, digamos, sobre las enfermedades más comunes que yo propongo, y si alguno de ustedes propone algo, también lo veremos, que tenemos en la casa y que podemos utilizarlas o podemos usarlas para nuestro mayor bien. Vamos a ver la enfermedad como una posibilidad de crecimiento. Bueno, para ustedes, todos los que están aquí, tienen este regalo que quiero hacerles, un 10% de descuento en este curso, por supuesto, un ebook que les voy a enviar y un PDF de un botiquín para que tengan en la casa. Entonces yo les pido, por favor, que dejen en el chat ahora, el que quiera recibir estos descuentos o estos regalos, que dejen ahora mismo su número de WhatsApp, si tienen, o de Telegram, o un email, algo con lo que podamos conectarnos con ustedes y podamos enviarles este descuento o este material que les puede ayudar mucho para la casa. ¿Vale? Entonces, el 10% de descuento supone más o menos una rebaja de unos $10, porque el curso está costando unos $95. Para los que están en Bolivia, el cambio del dólar se hace un poquito más elevado que el cambio oficial, ¿de acuerdo? Así que mucho más salen ganando, porque realmente el cambio oficial sigue ahora todavía muy bajo. Así es que eso quería contarles. Ahora voy a leer un poco las preguntas que habéis hecho. Hay incluso aquí, perdón, porque tengo preguntas en YouTube, que hemos estado haciendo la retransmisión en vivo, y me habla GJL. He escuchado que el piquete de abeja ayuda para el dolor de artritis o los que hayan sufrido un E15. Para los E15 también puede servir, porque los E15 suelen cursar de esa forma, ¿no? Con edema, con inflamación intensa,
Apis es un buen remedio. Y lo podemos utilizar oral y lo podemos utilizar también local. Para los esguinces es muy interesante utilizar arcilla. Y quizás en esa arcilla podemos meter unas gotitas también de Apis. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay otra opinión, dice sobre el uso de extractos de plantas en tratamiento veterinario. ¿Considera que la herbolaria puede complementar la homeopatía? Rotundamente sí. Es más, yo la recomiendo, yo la utilizo, si puedo. Siempre utilizo esencias florales que trabajan en un plano vibracional más profundo. Suelo utilizar remedios homeopáticos y suelo utilizar naturopáticos, como puede ser la fitoterapia, que la fitoterapia es la madre de las medicinas tradicionales, evidentemente. Y es una medicina que jamás va a pasar de moda, porque las plantas están ahí para ayudarnos, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Bueno, no son enfoques terapéuticos distintos porque la fitoterapia trabaja sobre todo a nivel físico. Ahí dentro de la fitoterapia tenemos los aceites esenciales, muy interesantes, porque los aceites esenciales andan a caballo entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Trabajan mucho también la parte emocional. Entonces, es un tipo de fitoterapia muy condensada. Ojo con los animales, no podemos utilizarlas oral. Yo les recomiendo que no lo hagan, que se olviden de eso, salvo algunos muy contados. Y por lo tanto es otro nivel dentro de la fitoterapia, es otro nivel de actuación. Entonces, sí, todo lo que sea en diferentes estratos o niveles, son multiniveles, vamos a decirlo así, podemos utilizar, podemos complementarlos sin problema, ¿de acuerdo? ¿Existe una integración práctica entre ambas disciplinas? Sí, exactamente. Si te refieres, si hay una disciplina que lo integre, sí, esa es la medicina integrativa, justamente, ¿no? Y podría compartir la información por WhatsApp. ¿Y te refieres a la grabación? ¿O a qué te refieres exactamente? Si es la grabación, la voy a compartir, ¿de acuerdo? Déjenme su mensaje, porque sois muchos, no, realmente este tema despierta mucho interés. Yo me asombro mucho porque cada vez más y más gente me escribe: Carlos, quiero hacer un curso, Carlos, ayúdame con esto, Carlos. Es algo bien interesante porque esto está creciendo como la espuma, realmente está creciendo. Y eso quiere decir que hay más conciencia. Bien, quisiera saber si hay dosis recomendadas o una forma segura de usar los extractos de plantas para evitar la toxicosis. A ver, bueno, esto está dentro de lo que sería la fitoterapia, ¿no? No estamos hablando de homeopatía, ¿eh? La homeopatía no es fitoterapia, ténganlo en cuenta, aunque trabaja con plantas. Pero insisto, como les dije al principio, no es medicina natural en ese sentido. Es medicina vibracional, que trabaja en otros, digamos, en otro plano, con otras leyes, vamos a decirlo así, porque en ese plano no son lo mismo las leyes físicas que las leyes, digamos, cuánticas. Trabaja con otras leyes y por lo tanto muchas cosas no son aplicables. Entonces, dosis recomendadas hay. Evidentemente que las hay, pero eso me tendrías que especificar porque hay dosis para todo, ¿no? En homeopatía normalmente utilizamos gotas y esas gotas utilizamos siempre entre 1 y 5 gotas, depende del tamaño del animal. Es muy fácil de dar, como les digo, y no depende tanto, no es una medicina tanto cuantitativa. Por lo tanto, no hay mucha diferencia de dar 2 a 3 o a 4 gotas. Sí hay diferencia si le damos a una potencia o a otra potencia. ¿De acuerdo? Las potencias sí marcan mucho la diferencia. Las plantas que mencionó son más enfocadas a perros y gatos o para cualquier especie, multiespecie. Insisto, eso te lo puedes tomar tú, se lo puedes dar a tus hijos, a tus padres, a quien tú quieras. ¿De acuerdo? Vale. Porque hay especies muy sensibles, incluso medicamentos comunes. Cierto. Efectivamente existen animales más sensibles. Por ejemplo, los caballos tienen una sensibilidad. Yo creo que de los animales domésticos que yo conozco,
Los caballos a mí me han sorprendido bastante. Son animales bien sensibles a la medicina homeopática y a todo lo que es medicina vibracional. Entonces, existe esa diferencia de sensibilidad incluso en la misma especie, es decir, un perro o un gato de una raza determinada, un individuo determinado puede ser altamente sensible frente a un remedio homeopático y otro de la misma especie, incluso de la misma raza, puede ser que no lo sea. De hecho, hay animales o personas que la homeopatía no les toca. Yo lo he visto, lo he tenido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una diferencia en cuanto a la sensibilidad frente a este tipo de medicina, ¿no? O porque hay bloqueos, o porque hay capas, tense cuenta de que eso también depende mucho de las capas, de las capas mentales que podamos tener. Entonces, sí, hay diferentes, entonces para eso tenemos que ir siempre de menos potencia a más potencia, para evitar que a lo mejor podamos dar un remedio homeopático a un animal extremadamente sensible y le damos un remedio, no sé, como el sulfur, que es el azufre, que es un remedio intensísimo, con una fuerza, digamos, vibratoria descomunal, y podemos hacerle daño, es cierto. ¿Conoce alguna empresa o laboratorio que produzca extractos o productos homeopáticos específicamente para uso veterinario que pueda recomendarnos? Bueno, les diré que no existe, digamos, productos, no existe esa diferenciación entre productos homeopáticos y digamos, y humanos. Los productos homeopáticos son homeopáticos y sirven para todos, ¿no? Entonces, hay remedios homeopáticos que son para animales, pero son remedios, ya son formulaciones. Son remedios que se han hecho, digamos, para tratar la mamitis gangrenosa de las cabras. Entonces, a lo mejor se hace un producto homeopático que tenga una serie de remedios que sea para eso, ¿no? Que tenga mucha especialidad en eso. En eso a lo mejor sí existen remedios veterinarios, pero el remedio homeopático en sí no existe esa diferenciación. Se utilizan animales, se utilizan personas, se utilizan plantas y es el mismo remedio. ¿De acuerdo? Vale. Vale, el extracto de orégano, ¿se puede usar como remedio homeopático? Bueno, el extracto de orégano no es un remedio homeopático, evidentemente, pero puedes hacer un remedio homeopático del extracto de orégano, evidentemente con la energía del orégano, ¿no? Porque en un extracto de orégano lo que tenemos es la información del orégano, es como una especie de tintura madre. Entonces, ¿podemos hacer un remedio homeopático del orégano? Sí, perfectamente, y utilizarlo perfectamente también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como un antibiótico o como un tipo de quizás antiparasitario, ¿de acuerdo? Hay algún diccionario que son para homeopatía que contenga las plantas y sus funciones. Bueno, hay muchos diccionarios homeopáticos. Yo me gustan mucho todos los que son de autores hindúes. Los autores hindúes, los hindúes en general tienen una conexión muy grande con la homeopatía y por lo tanto son especialmente buenos para eso. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahora mismo aconsejarte alguno. Bueno, yo utilizo, por ejemplo, tres, estos por ejemplo os lo puedo enviar también si queréis, tres en concreto, ¿no? Uno es por ejemplo, el Nash. Nash lleva el nombre del homeópata. Todo lo que es tanto la materia médica como todo lo que es el repertorio de este homeópata que es antiguo, pero que a mí me encanta mucho porque siempre está haciendo comparaciones de remedios, ¿no? Entonces es especializado en eso y te ayuda mucho a aprender desde esa comparación, ¿no? Trabaja mucho con el Vygotsky, que es otro autor muy interesante. Vale, bueno, para cataratas, ¿qué puedo usar si mi mascota tiene 12 años? Interesante. Hay muchos remedios. Árnica y silicia para mí son de los mejores que hay para cataratas, pero no son los únicos. Ténganlo en cuenta. Es decir, existe muchos remedios que van a servir para las cataratas de tu animal, pero solo uno va a servir para tu animal. A eso es cuando me refiero que la medicina homeopática es personalizada. ¿De acuerdo? Tenlo en cuenta.
puedes utilizar remedios que son como muy específicos en esto, que, por ejemplo, el árnica y la silicea, pero puede también ser el lápiz, hay varios remedios, pero van a ir siempre como ayudantes a bajas potencias. Y va a haber un remedio que utilizaremos a más alta potencia porque va a trabajar en todo el sistema, no solamente en las cataratas. ¿De acuerdo? Entonces sí, hay remedios homeopáticos, evidentemente, y si las cataratas no están muy avanzadas, se curan. ¿De acuerdo? Si están muy avanzadas, pues tendremos que operar, muy probablemente. La operación es una alternativa, pero digamos que para cierto tipo de situaciones. ¿De acuerdo? En mi experiencia, yo diría el 90% de las cirugías que se practican no eran necesarias. Fíjense hasta dónde llegamos. Vale, mi mascota tiene un mastocitoma. Las pruebas dicen que no es cancerígeno, pero quieren operar. ¿Qué opinas o recomiendas? Que no. Que dejemos la operación para último remedio y que no toquemos un tumor, sea benigno o no sea benigno, no lo toquemos hasta que no hayamos equilibrado el sistema. No sé si ahora comprenden que el tumor es en realidad vamos a decir que una consecuencia de una alteración en ese sistema que se está expresando en esa parte por algún motivo, por algún tipo de conflicto que se está expresando físicamente, ¿no? En un mastocitoma, pues siempre hay defensa, porque se suele producir en una zona de defensa del cuerpo. Miremos esa parte, también es interesante, ¿no? La parte de comprender la conexión entre el síntoma, la emoción y la enfermedad y el conflicto que está detrás. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar mucho a entender por qué se está produciendo algo, porque todo tiene un porqué. La enfermedad nunca es porque sí, ¿no? Siempre hay un porqué y en la medida que nosotros comprendamos o entendamos esto, va a ser mucho más fácil ayudar al animal y poder curar la enfermedad. Y utilizarla, como les he dicho, para nuestro mayor bien, porque la enfermedad es claramente, así como os lo cuento, es un mensaje. ¿Sabemos interpretar el mensaje? Fenomenal, porque vamos a poder crecer con él. No sabemos interpretarlo, vamos a volver a la misma rueda de enfermedad y va a ser difícil curarlo. ¿De acuerdo? Venga, entonces vamos a ver, hay una pregunta más por aquí. Entiendo que hablas de remedios para el animal, pero también para la casa, el sistema, sí, efectivamente. Nosotros podemos utilizar de la misma forma los remedios que utilizamos. Si nosotros hablamos, en el curso vamos a hablar, por ejemplo, de diarreas, por ejemplo. Diarreas con sangre, sin sangre, con moco, sin moco. Esas cositas que pasan en casa. Esas cositas no solamente pasan con nuestros animales, sino que pasan también con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? O con nosotros mismos, cuántas veces nos enfermamos de eso. Entonces, varían algunas cuestiones de dosis, por ejemplo, pero en general el tratamiento es el mismo. Funcionamos de la misma forma, tenemos las mismas leyes de funcionar y por lo tanto podemos utilizar también los remedios homeopáticos en nuestros seres vivos, en todos nuestros seres vivos, ¿va? ¿Qué es el calicivirus en términos de homeopatía? Tuya occidentalis es también en casos de ataques nerviosos al morir, de los parásitos y convulsiones a raíz de esto. Sí, tuya puede ser, no es el único. Aquí sería más apropiado Cina. ¿Te acuerdas Cina? Ese remedio homeopático que hemos dicho para desparasitar. Para ese proceso en el cual cuando matan los parásitos se liberan toxinas y el animal se intoxica y tiene una intoxicación claramente nerviosa, podemos utilizar mejor la Cina que la tuya, ¿de acuerdo? Aunque la tuya también está interesante. Puedes utilizar las dos, también. Y el calicivirus, bueno, el calicivirus tiene, para empezar, todos los virus son siempre... vienen siempre a hacer cambios. Es un poco, fíjense que los virus tienen la capacidad de penetrar en la célula y modificar nuestro ADN. Entonces siempre está relacionado a cambios, manifestaciones de cambio. Entonces no está mal desde ese punto de vista, ¿no?
empecemos a ver la enfermedad como, les digo, como una bendición dentro de la gravedad y no como una maldición que nos viene de cualquier sitio y que no tenemos más que luchar contra ella. No vamos a luchar contra la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, depende de qué tipo de síntomas esté provocando el calicivirus. Eso es importante, o sea, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre, que todo lo que es el germen en sí produce un tipo de enfermedad, pero luego esa enfermedad se va a expresar en cada individuo de una forma diferente en base a sus propios conflictos. No sé si esto lo están comprendiendo, pero lo importante no es tanto en sí, vamos a decir, no es tanto en sí el virus, ¿no? La enfermedad, sino el cómo se está expresando en el animal. Entonces, bueno, calicivirus pues siempre produce problemas respiratorios, ¿no? Puede producir también problemas digestivos, fundamentalmente, pero ¿cómo se está expresando ese calicivirus? Se está expresando en la boca, por medio de úlceras, estomatitis, por medio de los ojos, por medio de la nariz, con rinotraqueitis, etcétera, con falta de apetito, sin falta de apetito. Entonces, cada cuadro tiene un mensaje diferente. Tengamos en cuenta esa parte, ¿no? Las vías respiratorias altas, ¿no? Porque el calicivirus suele afectar a las vías respiratorias altas, sí tienen que ver con nuestra percepción de la realidad externa, ¿de acuerdo? Cómo se está manifestando, digamos, desde ese punto de vista, cómo estamos percibiendo el mundo externo. Con qué mayor o menor irritación, frustración, etcétera, estamos percibiéndolo. Tengan en cuenta de que muchas veces digamos, las enfermedades animales son nuestras propias enfermedades, ¿de acuerdo? Y dos preguntas más. Mi mascota tiene más... perdón. Aftas en la boca, ¿no? Todo lo que son... Bueno, me imagino que te refieres a la estomatitis de los gatos, ¿verdad? Que es uno de los problemas más frecuentes y quizás más engorrosos en los gatos, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Muchas veces llegamos y acudimos y realmente utilizamos un fármaco que es un corticoide de larga acción y funciona muy bien. Automáticamente se le va la inflamación animal y realmente lo alivia, porque muchas veces los gatos dejan de comer por esa inflamación. Entonces, está bien utilizarlo para casos en donde el animal ya ha llegado a su tope, no está comiendo nada y realmente hay que ayudarlo porque los gatos, todos sabemos que no pueden estar mucho tiempo sin comer, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo que podemos hacer siempre es trabajar, dejar el remedio convencional para la crisis, que, insisto, funciona muy requete bien, ¿no? Se le suele poner un antibiótico de larga acción. Creo que el antibiótico no lo podemos saltar, pero el corticoide realmente funciona muy rápidamente y es muy efectivo. Eso lo he visto yo, porque yo he trabajado con medicina convencional y por lo tanto la conozco bien. Entonces, dejar eso solo para casos extremos y empezar a trabajar todo lo que es la reestructuración del sistema, como estamos hablando, con remedios, por ejemplo, como el mercurio solubilis, que es un remedio homeopático con mucha acción en la boca y que remedios como también la silicea, hay varios remedios que van a ayudarnos. Como les digo, hay múltiples remedios y solo uno va a ser específico para ese animal. Pero podemos trabajar tratando de resolver ese calicivirus que sí tiene cura, insisto, y la cura será en cuanto el animal deje de tener esa necesidad de expresar esa enfermedad. En ese momento, la cura va a venir del propio animal. Es decir, el sistema tiene más que recursos suficientes para resolver sus problemas víricos, incluyendo la estomatitis. Entonces, hay que trabajar mucho eso, hay que tener paciencia, porque no es una enfermedad que responda rápidamente.
Tenemos que trabajar con varias cosas. En mi experiencia trabajamos con homeopatía, pero trabajamos también con fitoterapia, con dióxido de cloro, con algunos remedios que son naturopáticos y que van a ayudar a nivel físico a restaurar un poco, a reparar la plata coloidal. Hay muchos remedios que el agua de mar, en fin, que podemos utilizar para ayudar a reparar tanto físicamente como metafísicamente al animal. En cuanto eso se produzca, la curación se va a producir. Ténganlo en cuenta. Y mientras tanto, dejaremos los remedios químicos solo para las crisis.